Continuando con el programa de especialización en marketing político y electoral, hoy desarrollaremos la sesión número 7, referida al posicionamiento electoral. ¿Qué entendemos por posicionamiento electoral? Esta es una herramienta muy importante para el desarrollo de cualquier campaña. Se trata de la relación que existe entre la percepción que el elector tiene de un candidato y las características que le asigna a este, en función a la imagen que dicho candidato ha ido desarrollando. Se trata, por tanto, de un estudio relativo a la imagen del político y pretende situarse en el contexto competitivo en relación a la ubicación o características que poseen los otros candidatos. Un posicionamiento debe ser dinámico, flexible, algo que todo político debe cuidar minuciosamente si desea alcanzar sus objetivos. Bien orientado, constituye una valiosa herramienta o instrumento del marketing político y representa la forma como la gente recuerda, percibe y describe a un candidato. El fundamento del posicionamiento electoral consiste en separar aquellas características que el candidato debe presentar para satisfacer las exigencias y deseos de los electores. La estrategia de posicionamiento tiene como objetivo entonces vender la imagen deseada de un candidato, es decir, colocar la imagen previamente determinada, manejada, construida del candidato en la mente de los electores y público en general. La relación que se construye entre la imagen y la percepción del lector sobre esa imagen es entonces lo que conocemos como posicionamiento electoral. El estudio del posicionamiento exige el análisis de proximidades, el estudio de estas en función del conjunto de atributos ya señalados y el estudio de preferencias y preocupaciones que permitirán posicionar a los electores en torno a los candidatos o partidos según su mayor o menor grado de posición. El posicionamiento puede entonces darse en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito ideológico, habrán candidatos que sean identificados como de derecha o candidatos que sean identificados como de izquierda. Claro, ahí lo ideal para una candidatura será obtener el punto centro, ¿no? Convertirse en el centro del espectro. Pero es un ejemplo de cómo los candidatos pueden terminar posicionándose solo desde la perspectiva ideológica. Ahora, hay una serie de factores que determinan el posicionamiento de un candidato o partido. Estos factores los hemos dividido en cinco tipos de factores. El primer factor está referido a la forma como habla, en este caso el candidato o quienes acompañan al candidato, ya sea sobre temas de carácter público, nacional o internacional. La población, los electores, tenderán entonces a vincularlo a un espectro específico, a un campo específico, a posicionarlo con ciertas referencias en función a las características del mensaje verbal que transmite. El segundo factor del posicionamiento está vinculado a la actividad que desarrolla, ¿no? A lo que hace el candidato, ya sea en materia política, de comunicación o de gestión pública, pero también podría estar vinculado a la actividad privada que desarrolla. Pueden entonces haber candidatos que se posicionan mejor con
las características populares, por ejemplo, de un determinado territorio, mientras que a otros les resulta mucho más difícil vincularse a estas características. Un tercer factor es la forma de actuar o modus operandi, es decir, cuáles son los medios que utiliza o recurre para conseguir un determinado fin. Un cuarto factor es la personalidad, actitud y aptitud de los candidatos, los militantes y los simpatizantes. No es lo mismo mostrar una personalidad democrática, abierta, que sabe escuchar a la gente, a mostrar una personalidad autoritaria, que toma las decisiones solo, que no involucra a los demás. Y por tanto, entonces eso termina influyendo también en el posicionamiento de los candidatos. Y el último factor es la intensidad de la comunicación. Sin ellos no tendría relevancia alguna los 4 puntos anteriores. La comunicación es trascendental, es vital, es importante para poder establecer una relación entre la imagen y la percepción que tiene el lector respecto a dicha imagen. Pero, ¿por qué es importante el posicionamiento? Ahí podríamos pensar en dar una respuesta. Consideramos que es importante porque básicamente influye de manera significativa en el éxito o fracaso del candidato en la campaña electoral. Si un candidato no logra posicionarse de forma adecuada, con toda seguridad el resultado va a ser una reducción en el número de votos que obtenga al final del proceso. Por el contrario, si su posicionamiento es positivo, entonces dicho candidato obtendrá un mayor número de votos y probablemente también consiga su objetivo más deseado, ganar las elecciones. Para una buena estrategia de posicionamiento, permite al político, en primer lugar, poder diferenciarse él de sus demás competidores, quedando en mejores condiciones frente al electorado. El posicionamiento, entonces, permite que el candidato sea distinguible, diferenciable respecto al conjunto de candidatos que se presentan para el mismo proceso electoral, razón por la cual tiene una gran importancia y relevancia el tema del posicionamiento. Debe además tenerse en cuenta que el posicionamiento sirve al político para responder mejor a las necesidades y expectativas de los electores. Todos estos aspectos entonces son importantes en el momento en que pensamos en el posicionamiento. Ahora bien, tenemos otra pregunta: ¿cómo elaborar adecuadamente estrategias de posicionamiento? La respuesta a esto no resulta sencilla. Un poco depende de la experiencia, de la habilidad del director, del jefe de campaña o del asesor de campaña. Pero por otro lado, responde a una serie de técnicas, a una serie de conocimientos que uno perfectamente puede adquirir a través de cursos como los que estamos desarrollando en esta oportunidad. La elaboración de una adecuada estrategia de posicionamiento está sustentada en una investigación previa. Investigación que está orientada a conocer cuál es el tipo de percepción que tiene el elector respecto a una o varias candidaturas. Estos estudios pueden utilizar diferentes técnicas. Puede tratarse de un estudio de opinión, de una entrevista, de una encuesta o de un reportaje. Importante, lo fundamental en este caso, es identificar la percepción de los electores respecto a un conjunto de candidaturas. Por otro lado, una vez que el partido político ha decidido la estrategia de posicionamiento, debe desarrollarse las diversas estrategias de marketing. Para posicionarse en la mente de los electores es necesario saber
cómo está posicionado además nuestra competencia, cuál es la imagen que ellos proyectan y cómo perciben los electores dichas imágenes. Debemos además adelantarnos al lector y desarrollar estrategias que permitan influir, y la forma en que puede lograrse esto es a través del uso de propaganda electoral, posicionando al candidato de manera que tenga las características más deseadas, que construya una imagen positiva y que esté perfilado con características específicas, que lo diferencie de otros candidatos. En este sentido, cuando construimos una imagen del candidato, los asesores, los directores de campaña, los asesores de imagen, tienen la capacidad de moldear una o todas las características del candidato al que estamos apoyando. Esta capacidad nos permite entonces construir y a veces reconstruir una imagen que sea percibida adecuada y correctamente por el electorado. Esto será necesario en la medida en que logremos identificar las preferencias del electorado respecto al tipo de candidato al que aspira. Identifiquemos entonces algunos tipos de posicionamiento sobre los que podemos trabajar. Cuando hablamos de posicionamiento, tenemos que hacerlo en términos concretos. Podemos hablar del posicionamiento ideológico, por ejemplo. Si fuese el caso, entonces construiríamos un espectro que vaya desde de la izquierda a la derecha, ¿no? Y veríamos en qué ámbito se ubica la percepción que el electorado tiene sobre la imagen de nuestro candidato. Ahora, obviamente que a veces la percepción no coincide con la realidad, pero es lo que el elector identifica por la imagen que presenta un candidato. En este caso, para hablar de tipo de posicionamiento, vamos a utilizar tres grupos, tres tipos de posicionamiento. En primer lugar, el posicionamiento positivo, llamado así porque contribuye a conseguir los objetivos de la campaña. A esto es a lo que se denomina buena imagen. Luego tenemos un posicionamiento negativo. Este es denominado de tal forma porque impide o interfiere con los logros de los objetivos. Por tanto, la percepción de los electores respecto al candidato puede considerarse como una mala imagen. Y en tercer lugar, tenemos el posicionamiento neutro, cuando no interfiere ni facilita la consecución de los objetivos. Se da en realidad cuando no existe dicho posicionamiento, es decir, no existe una imagen. El elector no tiene la capacidad para recrear, para formular una imagen, porque probablemente no conoce al candidato. Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de posicionamiento son los niveles. Esto hace referencia a la claridad con que se percibe o recuerda a un candidato, a un partido político o a los militantes o integrantes de dicha organización. Entre los niveles de posicionamiento tenemos tres tipos de niveles. Un posicionamiento alto es cuando la percepción predominante, es decir, la imagen, es bastante clara y homogénea. Aquí el candidato o partido político está bien posicionado. Existe una gran coincidencia en la percepción de la gente acerca de la persona en mención. Aquí entonces encontramos que hay más del 50% de coincidencias entre la percepción que tiene el elector y la imagen que proyectamos nosotros de nuestro candidato. Luego tenemos una baja posicionamiento. Es cuando la percepción predominante del candidato
u organización política es poco clara. Se encuentra en proceso de posicionarse, ya sea a un nivel nacional, regional o local. El nivel de coincidencia en este caso es menor al 50%. Eso significa que la coincidencia entre la percepción del lector y la imagen que nosotros intentamos proyectar del candidato en realidad no supera dicho 50%. Y el último nivel es cuando no existe un posicionamiento. En este caso, no hay ninguna percepción o recuerdo por parte de los electores respecto a la organización política o al candidato. Ese es el caso típico de un político nuevo o de un partido político nuevo. Otro elemento que debemos tener en cuenta cuando hablamos de posicionamiento es la clasificación. De acuerdo a los tipos y niveles de posicionamiento, se puede hacer la siguiente clasificación. Aquí, como ustedes verán, estamos combinando dos diapositivas anteriores. Los tipos de posicionamiento, que habíamos dicho que eran positivo, negativo o neutro, y los niveles de posicionamiento, alto, bajo y sin posicionamiento. De estas combinaciones podemos obtener entonces 5 clases de posicionamiento. La primera clase será un posicionamiento alto positivo. Esto ocurre cuando la percepción predominante del candidato es muy clara, contribuyendo mucho a la consecución del objetivo, es decir, ganar el proceso electoral. En segundo lugar, tenemos un bajo posicionamiento positivo. Es cuando su posicionamiento predominante es poco claro, algo heterogéneo, contribuyendo poco al logro del objetivo. En tercer lugar, tenemos un bajo posicionamiento negativo. Se presenta cuando el posicionamiento predominante es poco claro, algo heterogéneo, interfiriendo poco en la obtención del objetivo. Su valor porcentual se encuentra entre -1 hasta -50. En cuarto lugar está el alto posicionamiento negativo. Es cuando el posicionamiento es muy marcado, interfiriendo mucho a los objetivos. Finalmente, encontramos una ausencia de posicionamiento o posicionamiento neutro. En la escala, su valor equivaldría a 0, y ello significa que entonces el electorado no tiene la capacidad de identificar, de reconocer los atributos o imagen que proyecta un candidato. Como mencionábamos anteriormente, eso puede ocurrir solo cuando el candidato es nuevo o cuando la organización política es nueva, pero jamás debería ocurrir cuando ya se ha desarrollado un trabajo político dentro de un proceso electoral y se está considerando la posibilidad de ganar dicho proceso.